Hola estimados estudiantes, envío un afectuoso saludo a cada uno de ustedes, espero se encuentren muy bien y también hago llegar este video, voy a enviarlo a los correos electrónicos y también voy a tratar de enviarlo por WhatsApp para realizar una retroalimentación de contenidos, porque si bien hemos estado trabajando con guías consecutivas y ustedes han estado investigando de una forma bastante autónoma, también necesitamos tener definiciones y conceptos que son bastante importantes para poder seguir avanzando. La idea es que ustedes también vayan aprendiendo algunas cosas y no solo vayan investigando. Así que primero veamos en qué estamos. Si se preguntan entonces para tener un orden sobre nuestro electivo, yo he pedido dos guías. La guía número 1 tiene que ver con la reflexión sobre el origen de la vida y hacía referencia o hacía preguntas de lo que ustedes creían como vida, los conceptos que ustedes tenían, era como una lluvia de ideas de lo que ustedes saben sobre el concepto de vida. Y la guía número 2 tenía un poco que ver también con el mismo concepto, pero ya viéndolo de diferentes autores o científicos. Por tanto, aquí yo pedí que ustedes investigaran la teoría autopoyética o autopoiesis, que es la teoría que fue en realidad postulada por estos dos grandes científicos chilenos que no hay que dejar tampoco de conocerlos, Francisco Varela y Humberto Maturana. Por lo tanto yo revisé eso, voy a enviar sus notas próximamente y de aquí en adelante entonces vamos a ir revisando cada una de las teorías y tratando de juntar todo esto que hemos visto. Vamos entonces a ver de qué se trata todo esto. Otra cosa que quiero que entiendan, chicos, es que tenemos bastantes canales de comunicación. Tenemos primero un WhatsApp que fue creado hace bastante tiempo, donde todavía no recibo ninguna consulta por ahí, creo yo. Y bueno, el correo electrónico donde se recepcionan todas las tareas que ustedes saben que es micho.dualdb. Siempre me envían cosas aquí, no es la primera vez. Por lo tanto deberían ya registrar ese correo. Y les pido que necesito que ustedes me hagan más consultas por el grupo, esa es la idea. Esa es la idea de tener un grupo de WhatsApp, que ustedes hagan consultas, que puedan revisar alguna conversación si es que no les quedó claro algo, porque en realidad estamos como bien lejanos en ese sentido. Así que los invito a que usen esas vías, porque son para eso, son creadas para ustedes. Recordando entonces todo lo que nosotros pudimos ver en clase, fueron diferentes teorías del origen de la vida, ¿cierto? Pero quizá lo que falta todavía es mencionar qué significa teoría. El concepto de teoría entonces refiere a un conjunto de reglas, de principios y conocimientos acerca de una ciencia, una doctrina o una actividad, prescindiendo de sus posibles aplicaciones prácticas. Por lo tanto, nosotros nos encontramos y ustedes conocen diferentes teorías. En química, teoría de los átomos, en biología trabajamos con la genética, por lo tanto tenemos que saber la teoría de Mendel, conocemos la teoría celular. En física también se trabaja con muchas teorías, la teoría de las cuerdas, que hoy en día es muy nueva, tiene que ver con la física cuántica. Hasta en música también, teoría de la música, teoría literaria, siempre se habla de teoría. Ahora, esta teoría responde bastante a lo que tiene que ver con el método científico. Quiere decir que en todas estas teorías se probó un método científico con diferentes pasos, ¿cierto?, para llegar a una conclusión. Y esta conclusión o este principio que se logró deducir es el que nosotros utilizamos entonces para ir estudiando diferentes ciencias. Entonces, no podemos, chicos y chiquillas, no tomar en cuenta una historia cronológica de todos los sucesos que han ocurrido para hablar hasta hoy día el origen de la vida. Por lo tanto, hablemos primero de una teoría también conocida como, o que nos explica la historia del universo, la teoría del Big Bang, que es el modelo cosmológico predominante para los periodos conocidos más antiguos del universo y su posterior evolución a gran escala. ¿Qué dice? Bueno, afirma que el universo estaba en un estado de muy alta densidad y temperatura y luego que se va expandiendo hasta lo que conocemos el día de hoy.
De ahí entonces, o esa sería como la explicación bien resumida de lo que tiene que ver con la teoría del Big Bang. También tiene relación con una ecuación, ¿cierto?, de Albert Einstein. Por lo tanto, son varios científicos los que trabajan dentro de esa teoría. Haciendo entonces referencia a una línea de tiempo con todos estos eventos, empezamos entonces con la teoría mencionada anteriormente, Big Bang, que si la vemos a través de los millones de años, hablamos de 15.000 millones de años. Después aparece la formación con esta expansión, ¿cierto?, y las diferentes temperaturas. Empiezan entonces a aparecer galaxias, el sistema solar, nuestro planeta Tierra, que habla de que existe hace 4.500 millones de años. Y de ahí entonces pasó un periodo de tiempo para que lleguemos a hablar de lo que es vida. Entonces, durante todo ese origen de la vida, ahí nosotros vamos a localizar cada una de estas teorías que vimos. Abiogénesis, biogénesis, ¿cierto? Todas estas están explicando un poco cómo aparece esta vida. Ahora nosotros las mencionamos todas porque si recuerdan, nosotros vimos en clase también una que se llamaba cosmozoica, que tenía que ver con que venían la vida, digamos, en forma externa, de posible extraterrestre, una espora con inteligencia, ¿cierto?, que se quedó en el planeta Tierra y que pudo sembrar prácticamente la vida de esa forma. Por lo tanto, hay muchas teorías y tenemos entonces ahora, entendemos este orden. Y luego aparece la fotosíntesis, que es uno de los hechos más importantes para que aparezca o las plantas puedan colonizar todo lo que conocemos nosotros como nuestro planeta. Haciendo la aclaración de cada uno de los eventos mencionados anteriormente y sus posibles fechas, por decirlo de alguna forma, vamos a revisar en forma breve varias de las teorías más reconocidas que hacen referencia al origen de la vida. La primera, el creacionismo, que dice que consiste en una doctrina filosófica que defiende que los seres vivos han surgido de un acto creador y que por tanto no son fruto de la evolución. Recordemos y mencionamos también que esto se apega mucho al tiempo en el cual los investigadores o naturalistas se dedican a buscar información sobre el origen de la vida, porque en ese tiempo todo tenía que ver mucho más con la religión que hoy en día quizás. Por lo tanto, habla o hace referencia a esto de un ente supremo. También hace referencia mucho en ese tiempo a una cadena que hablaba de un pensamiento conocido como fijismo, que decía que, justamente como su nombre lo dice, que las especies nacen y no tienen cambios, permanecen fijas. Por lo tanto, de ahí un poco se va uniendo esto con creacionismo. Es decir, todo lo contrario con lo que conocemos con evolución hoy en día, ¿cierto? Sigamos entonces revisando algunas de las teorías. Tenemos entonces la siguiente teoría conocida como biogénesis, donde nosotros hablamos que es una ley o un postulado que establece que todo ser vivo proviene de otro ser vivo ya existente. O sea, aquí se refiere bastante a la reproducción sexual y conocemos varios de estos científicos que tienen que ver con este tipo de ley o postulado, como Rudolf Virchow y como también Louis Pasteur. Ya el primero tiene que ver bastante con lo que es la teoría celular, y él se encarga desde la teoría celular y tratando de resolver enfermedades, porque él en realidad era médico patólogo, o sea, se encargaba de todo lo que eran infecciones. Por lo tanto, él trataba de responder o conocer más a fondo la teoría celular y aportar en ella para poder tratar enfermedades. Y bueno, también Louis Pasteur, que era un biólogo y era un bacteriólogo, y él refutó de forma definitiva la teoría de generación espontánea con este postulado de la biogénesis, que como mencionábamos recién, establece que todo ser vivo proviene de otro ser vivo ya existente. Veamos entonces la teoría que existía anteriormente y que fue refutada por ambos científicos. Seguimos con abiogénesis. Todo lo contrario a la teoría anteriormente mencionada, abiogénesis tiene que ver o se refiere a un proceso natural de un surgimiento o origen de la vida a partir de la existencia
de materia inerte, de materia inorgánica, ¿cierto? Ellos pensaban que podían colocar diferentes ropa sucia, semillas, y que alrededor de varios días, incluso Aristóteles tenía una receta para esto, después de 21 días, esto se transformaba en un ente orgánico, en un ratón, en un pez, en una mosca, ¿cierto? Bueno, Francisco Redi fue uno de los que hizo un experimento, el que se muestra ahí, donde él lo único que hizo fue tapar herméticamente alguno de estos vidrios, para entonces darnos cuenta que en el ambiente existen microorganismos, o que por ejemplo estas moscas terminan su ciclo o empiezan su ciclo reproductivo primero poniendo huevos. Y eso es lo que se hacía entonces, o sea, esta carne no se transformó en moscas, sino que fueron las moscas que pudieron ingresar, que pudieron, ¿cierto?, colonizar este pedacito de carne, empezar a producir diferentes efectos de pudrición acá y intervenir sus larvas. Y estas larvas fueron las que después crecieron y transformaron en lo que nosotros vemos ahí como moscas. Por lo tanto, abiogénesis quiere decir que se transforma materia inorgánica en orgánica de la nada. Sabemos que no es así. Esta generación espontánea que se conoce también, o con ese nombre que conlleva, se ha refutado totalmente. Teoría quimiosintética. La teoría que más se acepta en la actualidad por los científicos, y también es conocida porque se llama teoría biosintética o teoría físico-química del origen de la vida. Se fundamenta en la hipótesis de que la vida en nuestro planeta se originó a partir de agrupaciones de moléculas muy primitivas en el origen de los tiempos y que fueron colonizándose hasta formar las primeras células. Esta teoría fue desarrollada casi al mismo tiempo, entre los años 1924 y 1928, pero separadamente por los científicos Alexander Oparin y también por Haldane, confirmando la teoría del Big Bang y echando por tierra la teoría de generación espontánea, creencia que prevalecía, como mencionamos, en la antigüedad, en el tiempo de Aristóteles. Imaginemos ahora cómo pudo ser la Tierra primitiva, con temperaturas extremadamente altas. De a poco se fue enfriando y comenzó a formarse entonces los océanos primitivos. En ese entonces la atmósfera era muy diferente a la actual. Predominaba el vapor de agua, el metano, el amoníaco, el dióxido de carbono y el hidrógeno. A diferencia de lo que sucede en nuestros días, en esa fase inicial no existía la capa de ozono, por lo que todo tipo de reacciones llegaba a la superficie de la Tierra, incluyendo los rayos ultravioletas y los infrarrojos. Además, había muchísima energía producida por constantes erupciones volcánicas, rayos y relámpagos. Bajo este escenario, es muy posible entonces asegurar que se formaron los primeros compuestos orgánicos en estos océanos primitivos, entre los cuales se encontraban carbohidratos, lípidos y algunos aminoácidos, que se hayan formado entonces para poder seguir evolucionando durante estos millones de años. Es así como llegamos a la siguiente estructura orgánica denominada protobiontes. Esta teoría entonces presenta algunos primeros complejos macromoleculares, por ejemplo conocidos como protobiontes. A estas sustancias Oparin las llamó protobiontes. Su existencia se prolongó por millones de años y con el paso del tiempo adquirieron características propias de los seres vivos, realizando funciones como la nutrición y la excreción. Asimismo, comenzaron a reproducirse, lo que implica la aparición de los ácidos nucleicos portadores de la información genética. Surge de aquí entonces la gran pregunta de en qué momento aparece la vida, y ahora la otra pregunta, ¿qué es la vida? Son preguntas que en realidad es muy difícil de contestar. Hay muchas dimensiones para poder contestarlas y nosotros nos vamos a referir un poco a las concepciones que tendríamos científicas. O sea, qué propiedades adjuntamos nosotros para definir que algo es vida. ¿Ya? Entonces, muchas de las propiedades que ustedes nombraron tienen que ver bastante con lo que un científico o la rama de la biología nos dice que es vida. Si estuviéramos en clase, ¿cierto? Y yo les pregunto qué es biología,
ustedes deberían ya entender que es una rama de la ciencia que se encarga de estudiar a todos los seres vivos o a todos los organismos. Es una definición sencilla, sin embargo abre puertas a preguntas muy difíciles, de gran interés, que quizás todavía no tienen una respuesta fija, como qué es la vida, como qué significa estar vivo, o qué es lo que define la vida, o cómo podemos distinguir lo que está vivo y lo que no está vivo, ¿cierto? Siempre hablamos de orgánico, inorgánico, de inerte. Entonces, a pesar de ello, es sorprendentemente difícil definir la vida de manera precisa. Debido a ello, vamos entonces a tratar de buscar esta explicación, como lo decía anteriormente, con propiedades de la vida, pero que nos hacen referencia un poco más a la ciencia, ¿ya? Los biólogos han identificado varias características comunes a todos los organismos que conocemos, aunque las cosas inanimadas pueden tener algunos de estos rasgos. Solo los seres vivos deberían poseer todo esto. ¿Ya? ¿Cuáles son entonces algunas de estas propiedades que podría tener esta vida? La primera sería organización. Hablamos de metabolismo, homeostasis, crecimiento, reproducción, respuesta y evolución. Propiedades entonces que están acá y que tienen que ver con todo lo que es vida. Veamos cada una entonces de ellas. Entonces, hay varias propiedades. Primero tenemos organización. ¿Qué tiene que ver la organización acá? Bueno, se trata de la organización que tienen las células para llevar a cabo diferentes funciones, ya sean organismos unicelulares o pluricelulares, ¿cierto? Todos están coordinándose entre ellos, realizando diferentes señales químicas para poder llevar a cabo alguna acción, que tiene mucha relación con la segunda propiedad conocida como metabolismo. El metabolismo entonces es el conjunto de reacciones químicas que hacen de moléculas complejas que éstas sean sencillas, o viceversa, de moléculas sencillas que sean complejas, para llevar a cabo en el organismo diferentes funciones como crecer, desarrollarse, reproducirse, mantenerse, ¿cierto?, etcétera. Todas estas propiedades tienen mucha relación. Por eso tenemos a la tercera, que es homeostasis. ¿Qué quiere decir homeostasis? Primero es un concepto que habla de equilibrio, ¿ya? Todos los organismos regulan su ambiente interno para mantener el rango relativamente estrecho de condiciones necesarias para el funcionamiento celular. O sea, que esté todo en equilibrio. Y ese equilibrio, a su vez, hace que exista un crecimiento. Es decir, que cada una de las células, ya sean individuales, aumenten de tamaño y que todos los organismos pluricelulares acumulen muchas células por división celular. Tenemos también la reproducción, que es crear ciertos nuevos organismos, una réplica de nuevos organismos por reproducción sexual o asexual. Y hablamos también de respuestas. Todos los organismos, ya sea por muy pequeños que sean, presentan un concepto que se denomina irritabilidad, o más que concepto, una cualidad o una propiedad que hace que ellos respondan a diferentes estímulos del medio ambiente, ya sean estos estímulos internos, externos. A ver, un ejemplo. Nosotros mismos, ¿cierto? Cuando pasamos por cerca del gas, de la estufa, y esto esté con la llama encendida, si nosotros ponemos los dedos, lo más probable es que esos receptores, ¿cierto?, rápidamente los receptores que están en la punta de los dedos nos digan que está ocurriendo algo que tiene que ver con el aumento de temperatura. Por lo tanto, ahí hay un receptor que es un quimioreceptor o también un termorreceptor que nos dice que algo está pasando con la temperatura y que obviamente tenemos que estar a la defensiva. O las plantas, ¿cierto?, que giran buscando el sol, también es un tipo de respuesta a su medio ambiente para también adaptarse al medio ambiente. Y por último, hablando de adaptaciones, está el concepto de evolución, que habla de que todas las poblaciones de organismos tienen que evolucionar, tienen que transformarse, ya sea por su posición genética, y que tengan que, en el fondo, adaptarse a cada uno de los tiempos que va corriendo.
A pesar de que existen diferentes entonces listados y propiedades que podrían definir lo que es vida, esta pregunta sigue sin resolverse y la cuestión de lo que significa estar vivo sigue también sin una respuesta. Por ejemplo, los virus que ustedes ven ahí, ese dibujo, que son pequeñas estructuras de proteínas y ácidos nucleicos, solo pueden reproducirse dentro de las células. Presentan muchas propiedades de la vida. Sin embargo, no tienen una estructura celular y no pueden reproducirse sin un hospedero. Por eso se habla de que estos virus son parásitos. Tienen que estar dentro de una célula para poder hacer todos los procesos mencionados anteriormente. Tampoco está claro si pueden mantener la homeostasis, es decir, si pueden tener un equilibrio o ir regulando su medio interno. Y tampoco presentan metabolismo. Por estas razones, los virus generalmente no se consideran vivos. Sin embargo, no todos concuerdan con esta conclusión y todavía se debate si cuentan con una forma de vida o no. Algunas moléculas más sencillas, como las proteínas, que se replican a sí mismas, por ejemplo, como los priones de la enfermedad de las vacas locas, por lo que en general se escucha, y las enzimas de ARN, que se autorreplican, también presentan algunas de estas propiedades de la vida, pero no todas. Tampoco se consideran como vivos. Más aún, todas las propiedades de la vida que hemos mencionado son características de la vida en la Tierra. De existir vida extraterrestre, esta podría o no compartir dichas características. De hecho, la definición operativa de la vida según la NASA dice que la vida es un sistema autosustentable, capaz de evolución, y esto abre la puerta a muchas más posibilidades que los criterios expuestos anteriormente. Sin embargo, esta definición también dificulta decidir rápidamente si algo está vivo o no. Conforme se descubran más tipos de entidades biológicas en la Tierra o fuera de ella, se hará necesario entonces volver a pensar y repensar lo que significa que algo esté vivo. Es aquí, chicos, entonces donde yo pedí la última actividad, fue investigar sobre el concepto de vida y sobre en realidad el concepto autopoiesis, que yo creo que es muy necesario que nosotros conozcamos este término, sobre todo porque son compatriotas científicos los cuales logran determinar esta idea que en realidad fue bastante importante en los años 90 y 80. La autopoiesis entonces, o autopoiesis, es un neologismo que designa la cualidad de un sistema capaz de reproducirse y mantenerse por sí mismo. De ahí viene ese dibujo que aparece ahí. Fue propuesto por los biólogos chilenos, como mencionábamos recién, Humberto Maturana y Francisco Varela en el año 1973, para definir la química del automantenimiento de todas las células vivas. Autopoiesis, entonces, características, es una teoría, como decíamos, que sugiere que los sistemas vivos poseen la capacidad de autoproducirse, de automantenerse y autorrenovarse. La respuesta fue básicamente que un sistema vivo se produce a sí mismo. Esta capacidad de autorreproducirse es lo que se denomina autopoiesis. Ya, eso es que en realidad, más o menos ustedes también lo que respondieron en sus guías. Entonces, esto es lo que deberíamos terminar de ver. Yo les pido entonces que por favor este audio, PowerPoint o lo que sea para ustedes puedan escribirlo, entenderlo y chicos, y ahora viene el proceso de ustedes también de hacer preguntas con respecto a esto. La próxima clase entonces siento que es necesario también hablar de lo que es método científico, porque ya nos estamos rigiendo un poco más por este método científico y estas teorías que tienen que ver con la ciencia y sus propiedades, más que con las creencias religiosas y más que en realidad con lo intuitivo que se pueda definir desde acá. Por lo tanto, la otra clase veremos método científico. Gracias por su atención, por tener la paciencia de escuchar este audio. Yo sé que es complicado para ustedes también hacer todo este tema, investigar y que tienen muchas tareas, por lo tanto, la tarea de ahora, de esta semana, es escuchar y escribir este audio, entenderlo. Esa es la tarea. La otra entonces semana entregaré algo que tenga que ver con método científico, pero eso es lo que hay que hacer, chicos, tratar de entender también. Esto es una retroalimentación, por lo tanto se supone que debería despejar dudas.
Ya, así que por favor no hay tarea esta semana, pero sí hacer bastante trabajo cognitivo con este PowerPoint. Un abrazo, chicos, quedo atenta a todos los comentarios. Todavía se puede entregar entonces la guía que falta.